En estos momentos venimos ante ti, agradecidos que podemos juntarnos a estudiar tu palabra. Te bendecimos, Señor, por tu bondad, por tu cariño, por el maravilloso plan que tú tienes, Señor, de permitirnos estudiar tu palabra como hijos, juntos, Señor, ver lo que tú tienes para nosotros como consejo. Queremos pedir que nos des el poder para vivir de acuerdo a las cosas que aprendamos. Y también, Señor, queremos pedir por la chiquita que está con fiebre. Tú eres el Señor, el Dios de la salud. Para ti no hay nada difícil. Todo lo puedes hacer, Señor. Tu palabra es todopoderosa. Tú eres Jehová que nos sana, dice tu palabra. Eres nuestro sanador. Y de acuerdo a ello, Señor, te pedimos en nombre de Jesús que extienda tu mano y que levantes la fiebre, Señor, de la chiquita, que se sane, se recupere bien. Y dale sabiduría a la hermana para cooperar contigo, Señor, a través de remedios naturales para fortalecer el organismo, Señor, y cooperar con la naturaleza en el proceso de sanidad. Gracias, Padre. Bendícenos ahora. Gracias por sanar a esta niña. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Vamos a leer el capítulo 15 de Romanos. Como lo hacemos, leemos todo el capítulo y después nos vamos a desglosarlo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorificaren a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, entrará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de gozo, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciada acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros
al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, el capítulo 15, el apóstol Pablo termina los consejos que le estaba dando en el capítulo 14, donde cuando estamos en relación los unos con los otros, hemos de considerarnos los unos a los otros y poner al otro sobre nosotros. El apóstol Pablo usa ese principio en la relación de aquellos que se creen fuertes con los que son más débiles en la fe. Que hemos de considerar y hemos de obrar de tal modo que no los ofendamos, dice él. En el capítulo 15 dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es el principio del amor. Como ya lo hemos visto varias veces, el amor no busca lo suyo. El amor busca el bien del prójimo, busca el bienestar de aquel que está al lado nuestro. Y ese principio ha de practicarse primeramente en el hogar y luego en la iglesia. Tristemente, muchas veces en la iglesia practicamos el principio opuesto. Nos agradamos a nosotros mismos, buscamos aquellos que a mí me place, en el hogar también. Entonces la iglesia y el hogar se vuelve un campo de batalla donde estamos buscando que el otro me sirva, que el otro me complazca. Y si no lo hace, entonces nos ofuscamos, nos distanciamos, y es por eso que hay tanto divorcio en la sociedad e incluso en la iglesia, porque no practicamos el principio del amor, que es darle al otro la primacía, permitir que el otro tenga el primer lugar, agradar al otro, vivir para agradar al otro. Es un principio que parece estupidez para la mente humana, porque el yo, la carne, busca naturalmente lo que es mío, busca la autoexaltación, busca estar en primer lugar, busca que mis opiniones sean aceptadas, busca ser importante. Pero eso no es el principio no es el principio de Dios, no es el principio del reino de Dios. En el libro de Filipenses se nos dice que la mente, la actitud de Cristo fue una de humillación, en la cual él se abandonó a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y luego se humilló a sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, esa es la actitud que debe predominar en la mente del cristiano, una actitud humilde, la actitud que busca poner al otro antes que uno mismo. Así que versículo 1 nuevamente: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, y aquí el apóstol Pablo lo clarifica, dice, en lo que es bueno. Porque hay que tener cuidado que en buscar de agradar al otro, uno sacrifica principios de la verdad, principios de aquello que Dios desea que le obedezcamos a Él, porque hemos de buscar agradar a Dios primero y luego a nuestro prójimo.
Pero yo no puedo agradar a mi esposa si ella me pide que la agrade en cosas que van contra la voluntad divina. Ella tiene la libertad de ejercer su propia manera de pensar y de ejercer su libertad. Pero yo, por agradarla a ella, no he de sacrificar principios de la verdad, principios de verdad y principios de vida que Dios espera que nosotros vivamos en obediencia. Así que eso queda bien claro en el versículo 2. Nos dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Así que hemos de buscar edificar a aquellos que nos rodean, no demolerlos. Muy bien, así que el principio de relación en la iglesia debe ser la base del amor que nos lleva a ser humildes, a poner al otro primero, no buscar la autoexaltación, no buscar ser primeros, no considerar mi opinión la más importante, el aprender a someternos los unos a los otros y complacernos los unos a los otros en lo que es bueno, en lo que podemos. Y hay mucho campo en el cual podemos practicar eso. No hemos de sacrificar principio ni la verdad con el propósito de complacernos, porque eso es cobardía, como en el caso de Aarón, cuando él para complacer al pueblo les permitió ¿cómo se llama? Les pidió que trajeran las joyas y les hizo un becerro para que lo adoraran. En ese caso, él no debió haber complacido al pueblo, él debió haberse puesto de parte de la verdad y haber estado dispuesto a sacrificarlo todo para exaltar los principios y las verdades divinas. Muy bien, versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces el Señor Jesús nos dio ejemplo, que Él llevó sobre sí los vituperios, aceptó ser escupido, golpeado, maltratado, mintieron, y Él no se vengó porque estaba buscando lo bien, estaba buscando el bien para nosotros. Entonces, si en la iglesia hay un conflicto y eres insultado, no busques, revancha, no te ofendas. Si en el hogar tu esposa o tu esposo te insulta, un día anda de maleta, no te enojes. Llévalo, busca el bien de la otra persona, humíllate, aprende a poner un corchete en la boca porque para que haya pelea se necesitan dos. Si uno se queda callado, el otro va a discutir un rato y después ya se le acaba el fuego. Entonces, el practicar la humildad y buscar la felicidad del otro nos ayuda a nosotros a desarrollar un carácter humilde y crea un ambiente feliz donde estamos. La iglesia sería mucho más feliz si en vez de agarrarnos de las mechas por problemas teológicos, aprendemos a hablar solamente cuando el Espíritu Santo nos indica que hablemos. Y hablar buscando el bien del otro, no atropellarlo con mis opiniones y mi conocimiento. Hemos de buscar la edificación del uno con los otros y aprender a llevar los vituperios, los insultos, cuando nos desprecian. Si no te saludan en la iglesia, no te ofendas. La esposa del pastor no te saludó, a lo mejor la pobre se levantó con dolor de cabeza ese sábado de mañana y no anda preocupada de saludar a nadie. La pobre anda con un tremendo dolor de cabeza. O sepa uno, a lo mejor anda con el periodo, sepa uno con qué cosas puede andar. Entonces uno tiene que aprender a ser elástico, a dar espacio. Los otros son tan seres humanos como tú, están tan llenos de defectos como tú. Entonces tienes que aprender a ser humilde y a no considerarte a ti primero. Nos ofendemos porque nosotros nos consideramos importantes. Por eso nos ofendemos. Es orgullo. Si fuésemos humildes y viésemos que nosotros no somos nada sin Jesús, entonces no nos ofenderíamos. No causaríamos problemas en esas cosas. ¿Cuánta gente deja de ir a la iglesia porque
que el pastor la miró mal, que no le dio la mano como debía darla, que el anciano la retó o lo retó. Bueno, hay que aprender a llevarlo. Hay que aprender a ser elásticos, humildes y bajar el moño y por el bien de los otros darles prioridad a ellos y no a nosotros mismos. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que uno de los propósitos de las escrituras es enseñarnos a vivir de la manera que Cristo vivió. Y al aprender, entonces nosotros vamos a tener paciencia y consolación y vamos a desarrollar esperanza. Vamos a tener una vida cristiana fundamentada en los principios de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando lees la palabra de Dios, busca ser enseñados, busca ser corregido. Como dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que ahí se muestra el motivo por el cual Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras. Es para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y para instruirnos. Y el propósito de eso es que el hombre de Dios, el cristiano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está apuntando o enseñando a los romanos, que el propósito de las Sagradas Escrituras es enseñarnos cómo hemos de vivir la vida cristiana, cómo hemos de ser hijos de Dios en el medio de una generación pervertida, cómo hemos de nosotros relacionarnos dentro de la iglesia, dentro de nuestros hogares, que es la primera iglesia, el hogar. Y el principio que debe regirnos es el principio del amor, el no buscar lo propio, el aprender a sobrellevarnos, el darle la importancia al otro, no a mí, darle la primordialidad, el primer lugar a otros, el tener la mente de Cristo, que cuando nos vituperan, cuando nos insultan, cuando las cosas no van de acuerdo a lo que a mí me gustaría, el aprender a humillarnos, a no ofendernos, a no tratar de vengarnos, el no llevar sobre nosotros lo que se nos dijo, es dejarlo de lado y perdonar inmediatamente y seguir amando a aquellos que lo han hecho. Versículo 5 del capítulo 15 de Romanos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esta es una oración. El apóstol está pidiéndole a Dios que la iglesia en Roma tenga un mismo sentir. Esa es la unión cristiana. Y ese mismo sentir viene a través de un espíritu de humildad. Es buscar la unidad como hermanos, el unirnos. Para poder unirnos hemos de dejar de lado las cosas que nos separan, las actitudes que destruyen la unidad. Hemos de dejar de ser contumaces, hemos de buscar el tener la misma mente, el mismo sentir, la misma actitud. Esa es la unidad que el Señor quiere. Que aprendamos a amarnos los unos a los otros tan profundamente que nuestra mente va a estar perfectamente unida, como la mente del Padre y de Cristo. El Señor Jesús oró por esa unidad en el libro de Juan, el capítulo 17. En Juan capítulo 17 dice, el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí
me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el versículo 23 apunta cuál es el objetivo de Dios para su iglesia, es que seamos perfectos en unidad. Es la unidad que obtuvieron los apóstoles y los 120 en el aposento alto, en los 10 días de preparación, cuando se prepararon para la recepción del Espíritu Santo. Ellos abandonaron todas sus diferencias. Se pidieron perdón, se confesaron sus pecados y prepararon el corazón. Y dice la Biblia en el libro de Hechos que llegaron a estar en un estado de unidad completa, dice el capítulo 2 y el versículo 1 de Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Así que habían llegado a tener la misma manera de pensar, los mismos objetivos, los mismos deseos, los llevaban a todos. Y eso es lo que hemos de buscar. Hemos de buscar el estar unidos, que no hayan diferencias, que las diferencias se pongan de lado, que o las cosas donde vemos cosas, lo vemos en manera distinta. Al estudiar la palabra, lleguemos a un punto central donde nos podemos unir y juntar. Para esto hemos de aprender a no andar criticando, a no andar chismeando. Hemos de aprender a amar, a tener paciencia, a ser longánimes con nuestros hermanos. Pero el Dios de la paciencia, nuevamente el capítulo 15, versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Así que el mismo sentir es de acuerdo a la mente de Cristo Jesús y sus enseñanzas. En otras palabras, esto no es un sentir de sentimiento, que bueno, hermanos, y es una unidad basada como en el mundo, en sentimientos. No, no, no. La unidad está basada según Cristo Jesús, según sus enseñanzas, según su ejemplo, según su vida, y eso embarca todas las Sagradas Escrituras. La plataforma de unidad es las Sagradas Escrituras, las verdades reveladas a nosotros como pueblo de Dios a través de Cristo Jesús. Ahora es lindo como en el versículo 5 se presenta a Dios. Dice al Dios de todo, al Dios de la paciencia y la consolación. ¿Por qué el apóstol Pablo nos presenta a Dios de esta perspectiva? Dios es un Dios paciente y es un Dios consolador, pero lo usa en este verso, lo usa a Dios como ejemplo, porque es el ejemplo que él desea que nosotros emulemos, que lleguemos a ser pacientes como Dios y que busquemos consolar, no causar problemas, no destruir, sino que construir. Y tristemente, dentro del adventismo hay un espíritu militante, un espíritu que busca el establecer principios y verdades a través de una actitud militante, una actitud brusca, una actitud de imposición. Y esa no es la manera que Dios obra. Dios nunca obra forzando a sus hijos que acepten su voluntad. Dios expresa su voluntad, nos da el poder para hacer su voluntad, puede crear en nosotros el deseo de hacer su voluntad, pero nunca nos fuerza a hacer su voluntad. Dios no es un Dios militante, no es un Dios que fuerza. Y hemos de tener mucho cuidado en cuanto a eso. Nosotros hemos de apelar, hemos de presentar la verdad con todos los mejores argumentos, hemos de presentarla en forma de amor, pero en forma que sea muy claro, pero luego no se puede ahora, si no lo aceptan, entonces ahora nos dedicamos a criticar, a apuntar el dedo, a destruir. Eso no puede ser, esa es la obra de Satanás. Hemos de construir, no de destruir. Hemos de buscar unir a la iglesia, no desunirla. Hemos de buscar enseñar
de llevar al pueblo a que acepte las verdades, y si lo rechazan, entonces tendrán que sufrir las consecuencias que Dios ha dado, pero que nosotros nos encontremos en el lado de construir, no destruir, que nuestras manos no destruyan lo que Dios ha construido. Versículo 6. Para que unánimes a una voz, se fijan que el tener el mismo sentir nos lleva a ser unánimes y tener una voz. Qué lindo sería que como pueblo, cuando la gente viene a nuestro pueblo, viera dentro de la iglesia un espíritu de amor, de paciencia los unos a los otros. Que cuando le preguntaren a este hermano de acá, ¿por qué el adventista no hace esto? Él le va a dar la respuesta, la misma respuesta que se le preguntara al pastor, al anciano, que todos tuviésemos una actitud unánime, que todos creyésemos lo mismo, que no hubiese división en cuanto a la ordenación de la mujer, los estilos de adoración, la vestimenta, la comida, que tristemente como pueblo no somos un pueblo unido, somos un pueblo desunido. Y eso viene por la razón de que somos contumaces, somos duros de cerviz. No queremos aceptar lo que Dios nos ha revelado, porque si todos nos uniésemos bajo el consejo de la Biblia y el espíritu de profecía, y sometiésemos nuestras propias opiniones, abandonásemos lo que a mí me gusta, lo que yo creo, lo que yo deseo, lo abandonásemos y aceptásemos el consejo, entonces estaríamos todos unidos en la verdad, seríamos un pueblo unánime. Pero tristemente no es así. Y eso es lo que debemos buscar. Como lo hemos visto en otros estudios, las profecías nos muestran que Él va a tener a un pueblo unido, un pueblo que va a estar completamente unido, y los que no se quieran unir van a ser zarandeados. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nosotros tan solo podemos glorificar a Dios cuando la iglesia está unida. Cuando la iglesia está fragmentada, entonces no hay gloria a Dios, porque como una iglesia fragmentada, dividida en sí misma, peleándose entre ella, puede traerle gloria a Dios. No puede. Entonces, por eso el apóstol Pablo apela a la unidad de la iglesia en todas sus cartas. Apela a que debemos unirnos, porque es la que en nos mora el mismo espíritu que mora en Cristo Jesús. Entonces, ese espíritu que nos lleva, que mora en mí, mora en ti, nos va a llevar a la unidad, a abandonar lo que nos separa y a unirnos en la verdad de las Sagradas Escrituras. Si esta unidad no existe, el mundo no puede ver a Cristo en la iglesia. Hay un emocionalismo, hay, ¿cómo se llama? Puede haber rituales, formas, los cultos pueden ser muy maravillosos, pero si debajo de eso no hay una unidad de amor, entonces eso es frío formalismo, no tiene valor alguno ante los ojos de Dios. Si venimos a la iglesia y nos sentamos y allá hay un grupo de hermanos que no le hablan a este otro grupo de hermanos acá y no se pueden ni ver, entonces mejor ni ir a hacer los cultos. Ofrecerle un culto a Jehová que es un insulto en su rostro. Es insultar a Dios, porque la gracia no tiene poder. Yo le estoy proclamando al universo y al mundo que la gracia no tiene poder para cambiarme. Entonces le traigo desgracia al nombre de Dios. Cuando si pudiésemos unirnos, perdonarnos, darnos las manos y volver a trabajar como hermanos, entonces se solucionaría el problema y el nombre de Dios es glorificado. Por tanto, recibíos los unos a los otros, versículo 7. Sí, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros, como Cristo nos recibió. ¿Cómo Cristo nos recibió? Lleno de defectos. Nos aceptó lleno de pecados, quebrantados. El Señor Jesús nos recibió. De la misma manera nosotros nos hemos de recibir los unos a los otros, con la plena conciencia de que mi hermano es tan defectuoso como yo,
Y así como yo quiero que Él me reciba, yo primero he de recibirlo a Él. Extender mis brazos y aceptarle al hermano con todos sus cuitas, con todos sus defectos, y amarlo tal cual es. Y ponerlo a Él primero antes que yo. Entonces vamos a traer gloria a Dios. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Así que el apóstol Pablo aquí cambia el argumento. Ahora va a hablar de cómo él ha sido puesto de apóstol a los gentiles. Y usa el argumento, comienza el argumento en el versículo 8, de que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, refiriéndose a los judíos, para que a través de esta experiencia él pudiese alcanzar también a los gentiles. Porque el propósito de Dios es alcanzar a todo el mundo. El propósito de Dios en levantar a Israel era que Israel testificara de la gracia de Dios a todo el mundo y preparará al mundo para el advenimiento de Cristo Jesús, el primer advenimiento del Salvador. Pero Israel falló en aquella labor, nunca la cumplió. Lo cumplió aquí y allá en los días de Salomón, llegó a estar muy cerca a cumplir el plan de Dios en los primeros años del reinado de Salomón, pero fueron un pueblo contumaz, duro de cabeza. Nunca cumplieron la labor de Dios y por lo tanto ese plan divino se ofuscó, no llegó a ser, y cuando Cristo vino el mundo lo ignoraba, la falla de Israel. Entonces Dios busca ahora, envía a su Hijo para que a través de Israel Cristo venga y luego sean alcanzados los gentiles, porque ese es el plan de Dios, que todos sean alcanzados. Así que dice el versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, para mostrar a Dios a los judíos y para confirmar la veracidad de la palabra de Dios, que fue hecha aquellas promesas que fueron hechas a los padres. Por eso que las Sagradas Escrituras nos dice de que Cristo es la manifestación de Dios. Y esa manifestación fue la revelación tangible a los judíos del Dios del cielo, el Dios de ellos, el Rey de ellos. Jesucristo se encarna para que haya una manifestación tangible, visible del Dios del cielo. Y también para que veamos cómo Dios cumple sus palabras a pesar de lo que ocurra, a pesar de la infidelidad judía, a pesar de los años que habían pasado, se cumple la promesa del advenimiento del Mesías, de sus promesas. Y eso nos da confianza de que todas las promesas divinas tienen la misma certeza de cumplimiento. Nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Y el advenimiento de Jesús sella entonces la veracidad de las promesas divinas. Podemos confiar en Dios a ojos cerrados. El objetivo principal del advenimiento de Cristo fue el revelar a Dios no tan solo a los judíos, sino que al mundo y más allá, a los ángeles y al universo. Porque Satanás había tergiversado el carácter divino a través de mentiras, mentiras tan oscuras que tomó miles de años para que el universo pudiese ver a través de aquellas mentiras y entender la tergiversación que Satanás había hecho del carácter divino. Entonces, cuando el Dios del cielo se manifiesta en carne y el universo contempla el carácter de Dios, contemplan la bondad, el amor de Dios en la vida de Cristo, entonces el universo entero, las verdades, las mentiras alzadas contra Dios fueron, ¿cómo se llama?, deshechas. Y es por eso que el universo, al final de la vida de Cristo, juzga a Satanás y lo juzga digno de ser echado del cielo por última vez, de no entrar más al cielo. Entonces,
ese es el objetivo más grande de la encarnación de Cristo, es mostrarnos a Dios. Si Dios viviera entre nosotros, ¿cómo sería? Bueno, lo tenemos ahí, en la vida de Jesús. En cada palabra de Cristo, en cada acción, en todo lo que hizo, hay una revelación perfecta, sublime de Dios para nosotros. Nadie de nosotros tiene excusa de estar en ignorancia en cuanto al carácter divino. Si quieres conocer a Dios, lee la vida de Jesús y ahí te vas a dar cuenta cómo Dios es, cómo Dios realmente es. Versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Así que el propósito de Cristo no es tan solo alcanzar a los judíos, sino que también a los gentiles y llevar a los gentiles a glorificar a Dios. Y es interesante, ¿no? Porque el plan de Dios era que los judíos alcanzasen a los gentiles. Ese plan no se cumple totalmente en el Antiguo Testamento, pero Dios levanta a un apóstol que es judío, que llega a ser el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, y él es el que lleva el evangelio a los gentiles. No tan solo Pablo, todos los apóstoles eventualmente terminaron trabajando para en favor de los gentiles. El apóstol Tomás se fue a la India y allá plantó la bandera del cristianismo en la India. Llegaron hasta Japón. El mundo entero de aquel entonces fue testificado del amor de Dios por los apóstoles. Todos ellos murieron, dieron su vida predicando el evangelio y todos ellos eventualmente terminaron predicándole a los gentiles. Dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Aquí está citando textos del Antiguo Testamento, profecías que muestran el deseo de Dios ¿cómo se llama? Llevar el evangelio a los gentiles. Y otra vez dice, sí, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Así que el apóstol muestra aquí cómo los gentiles van a llegar a ser pueblo de Dios. Y que la raíz de Isaí, que es Cristo Jesús, va a llegar a ser rey de ellos también, no tan solo de Israel. Así que la obra comienza con Israel, pero el objetivo es alcanzar a todo el mundo y que Cristo llegue a ser rey de todos, que se cumple al final de todas las edades. Cuando todos los salvos se reunirán alrededor del trono de Cristo y Cristo será rey de reyes y señor de señores. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí ahora le habla directamente, en los capítulos anteriores vimos desde el capítulo 9 al capítulo 11 cómo el apóstol Pablo habla de los de Israel y el dolor que él lleva por la caída de Israel y cómo le gustaría salvar al Israel y que dentro de Israel va a haber un remanente que será salvo. Ahora aquí el apóstol Pablo le habla directamente a los gentiles, a los romanos. Y dice en el versículo 14, versículo 13, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Entonces, es el propósito de Dios que sus hijos estén llenos de gozo y de paz. Y que Él es el que nos da aquella paz y gozo. Dice, el Dios de esperanza os llene. Pero esa esperanza y ese gozo y esa paz vienen como resultado de la fe, de creer en la palabra de Dios. No es algo que automáticamente ocurre. Es algo que Dios implanta en el corazón como resultado de ejercer fe en su palabra y de aceptar aquellas promesas. Es linda la manera que aquí el apóstol describe a Dios. Dice, el Dios de esperanza, otro atributo divino. En el versículo 5, como ya lo leímos, el apóstol describió a Dios
como el Dios de paciencia y consolación. El Dios de paciencia y consolación. Y aquí el Dios de esperanza. Muy lindas maneras de ver a Dios. Así que el que tiene a Dios en el corazón, el que vive una vida de continua comunión con Dios, va a recibir al Dios de paciencia y consolación y al Dios de esperanza. Su vida va a estar llena de esperanza, va a tener la paciencia divina y no importa lo que pase, siempre va a tener al Consolador, al Dios de consolación, junto a él. Y va a tener gozo y paz como resultado de creer en la palabra de Dios. Dice, para que abundéis en esperanza. Así que el Dios de esperanza obra en nosotros para que nosotros abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que aquí vemos la Trinidad obrando juntos, Dios el Padre obrando por nosotros, Jesucristo obrando a nuestro favor y el Espíritu Santo obrando, todos obrando con un objetivo, es que el ser humano tenga las cualidades de carácter que Dios posee. El que lleguemos a ser un pueblo lleno de esperanza. Y esa esperanza es el don de Dios recibida por la promesa y desarrollada en nuestra vida, recibida por nuestra fe y desarrollada en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Aquí se ve la maravillosa combinación de la unión entre lo divino y lo humano. Dios nunca hace nada sin la cooperación del ser humano. Entonces, a pesar de que Dios está altamente envuelto en nuestra santificación y desarrollo, Él espera que nosotros cooperemos con Él a través de la fe, de la fe que obedece, la fe que obra por el amor. Entonces, Dios no puede hacer nada si nosotros no escogemos creer y vivir de acuerdo a las promesas y la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol se refiere ahí cuando dice de que os llene de todo gozo y paz en el creer. Versículo 14. Ahora el apóstol Pablo comienza a manifestarle a los romanos en la realidad que él ha deseado ir a visitarles. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así que esa amonestación es una enseñanza. Y el apóstol expresa una confianza maravillosa en los romanos. Son gentiles. Y les dice, vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Confianza. El apóstol Pablo está hablando fe. Él tiene confianza que a pesar de que no es él que estableció aquella iglesia, que el Espíritu de Dios le ha estado enseñando a los romanos a ser verdaderos hijos de Dios. Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. A pesar de que el apóstol Pablo no fue el que estableció la iglesia de Roma y no se tiene realmente conocimiento que él la estableció, algunos creen que fue Pedro, pero él toma la discreción de escribirles porque el Espíritu de Dios lo está guiando a que él debe aportar a la experiencia de los romanos para presentar una ofrenda agradable a Dios. Han de ser complementados, su experiencia necesita la intervención del apóstol Pablo para que ellos sean perfeccionados en su experiencia de Cristo. Hay cosas que le faltan y por lo tanto el apóstol Pablo ha de contribuir a aquello, pero el apóstol Pablo siente el peso de entrometerse en un campo que él no ha trabajado. A lo mejor siente como una indiscreción y es por eso que él les escribe aquí
el por qué les está escribiendo. El por qué les está escribiendo. Y la razón es, el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme. Por ahora él va a defender lo que hacen todas sus cartas, en cierto modo, a sus labores. Porque en todo, el apóstol Pablo era probablemente de los apóstoles el más conocido, pero también el más odiado. Tenía un ministerio muy poderoso, y eso llevó a Satanás a levantar muchas opiniones falsas contra él, especialmente de los cristianos que llevaban una religión más legalista, y lo acusaban a él de pervertir el evangelio y que él no era apóstol. Entonces el apóstol Pablo presenta los frutos de su ministerio como la prueba de que él es un verdadero apóstol. Y dice aquí, nos quedan 4 minutos, terminamos. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Él no se está gloriando en sí mismo, él se está gloriando por lo que Cristo Jesús y Dios ha hecho en su vida. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Aquí presenta la razón por la cual él tiene autoridad a hablarle a los gentiles, porque Dios lo ha llamado a esa obra. Él es el apóstol a los gentiles, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué maravilloso testimonio. Este hombre ha llenado el mundo. Todos los alrededores que él menciona ahí han sido llenos del Evangelio de Jesucristo, y ha tenido tremendos resultados. Entonces él está diciendo, mi obra ha sido bendecida por Dios. Lo que yo he hecho ha sido llevado adelante por la gracia de Dios. Yo he obrado por mandamiento de él. Esto no es invención mía. El hecho que yo soy apóstol a los gentiles. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Nosotros vivimos en un mundo distinto, en un mundo que han escuchado del verdadero Dios, que han escuchado de Cristo. El apóstol Pablo le predicaba a un mundo, él era un pionero llevando el evangelio de Cristo y del Dios verdadero a un mundo que nunca había escuchado. Qué desafío. Entonces Dios le dio un poder maravilloso de obrar con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Claro, porque a los judíos él le predicaba basado en las Sagradas Escrituras, pero a un mundo pagano que no entendía ni conocía las Sagradas Escrituras, ¿cómo presentarles al Dios verdadero? Entonces Dios le dio el poder de hacer prodigios y señales maravillosas para despertar en el corazón de los paganos el deseo de escuchar a lo que estos hombres tenían que decir. Y de ahí el apóstol los llevaba a las grandes verdades del evangelio y les presentaba a Cristo como su Salvador, el Salvador del mundo. Y la predicación de este apóstol quebrantó el poder del paganismo en muchas de las naciones donde él predicó. Así que con qué poder, de la misma manera nosotros cuando predicamos el evangelio ha de ser predicado con el poder del Espíritu Santo, porque luchamos con los mismos poderes que luchó Satanás, y ahora los poderes de las tinieblas han reconquistado el mundo. El mundo ha salido del cristianismo y se ha vuelto pagano nuevamente, y vivimos con generaciones de muchachos y muchachas que no conocen a Dios, no conocen a Cristo Jesús. Aquí en Australia hay por lo menos 4 generaciones que no han ido a la iglesia. Para muchos de ellos el nombre Jesucristo es un garabato, una mala palabra. Entonces, confrontamos a los mismos espíritus y a la misma mentalidad del apóstol Pablo, y por lo tanto se necesita el poder del Espíritu Santo para quebrantar aquella oscuridad y que la luz de la verdad penetre en la mente de los seres humanos.
Lindos consejos del libro de Romanos, muy lindos consejos. Y hemos de practicarlos en el hogar, hemos de practicarlos en nuestra vida personal, en la iglesia especialmente, y luego en nuestra vida de testificación, porque así como el Señor llamó personalmente al apóstol a una obra designada, Dios también te llama a ti y tiene una obra designada para ti. Y tú has de obtener el plan divino para tu vida y luego vivir de acuerdo a aquel plan. Todos, en cierto modo, todos somos apóstoles, todos somos enviados por Dios con el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Eso es lo que la palabra apóstol quiere decir, un enviado, uno que es enviado para representar a Cristo. Así que tenemos la gran labor de culminar la obra de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo la comenzó, nosotros hemos de culminarla. Y hemos de tomar esa obra serio. Es lo más urgente ahora. Es que la iglesia se dedique y se consagre 100% a la obra de la predicación del Evangelio. Muy bien, dejémoslo ahí por hoy. Eso. Muy bien, gracias hermanos a todos los que asistieron hoy. Que el Señor los bendiga. Oremos y terminamos. Nuestro amado Dios, gracias por los consejos que tu palabra nos da. Consejos maravillosos, Señor, de cómo debemos relacionarnos, cómo tú deseas, Señor, que practiquemos el amor dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros hogares. Querido Padre, queremos pedir sabiduría para poder vivir estos consejos, para poder practicarlos en nuestro contexto, Señor, y que lleguen a ser una realidad en nuestra vida. También, Señor, queremos pedir que nos lleves a vivir como el apóstol Pablo, una vida totalmente dedicada a la predicación del Evangelio, Señor, para alcanzar al que está perdido. Querido Señor, pedimos por esta muchacha que se pidió a Montserrat, asistiendo a la universidad, Señor, es un campo duro, especialmente en estos días donde hay un espíritu anticristiano directo, Padre. Queremos pedir que la fortalezcas, que le abras su corazón para que ella pueda, Señor, escuchar la verdad, aceptarla y caminar por ella. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a su alma, Padre, para que ella pueda entregarse a ti de todo corazón y ser una luz en el medio de la oscuridad. Y así, Señor, cada uno de nosotros, que seamos igual, luces en medio de la tiniebla en la cual, Señor, el mundo está envuelto. Bendícenos, Padre, y que tú, el Dios de consolación, el Dios de gozo, el Dios de paz, more en nuestros corazones y así, Señor, nosotros tengamos paz y gozo en nuestras almas y podamos ser luminarias, Padre. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, un abrazo para todos.